Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, un pasaje muy conocido. Los pastores hoy no están, les mandamos un saludo donde quiera que estén, quizá nos estén viendo en la transmisión. El tema de hoy se llama la iglesia orando, la iglesia orando. Es motivado a algo que me pasó ahora en diciembre, que estuve fuera. En un ratito más les platico más a detalle, pero quiero dar una introducción porque vamos a hablar de esto. Y dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿mi qué? Mi iglesia. Repite conmigo: yo soy la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién no va a prevalecer las puertas del Hades? ¿Contra quién? Contra la iglesia. O sea, ciertamente contra ti también, pues, pero la promesa principal, el principio que Jesús está estableciendo en este pasaje es que las puertas del Hades, el ejército de las tinieblas, el ejército, las huestes satánicas, el reino satánico no va a prevalecer contra la iglesia. Es contra la iglesia. O sea, cada vez que tú y yo nos juntamos aquí para orar, para adorar, para exaltar, el Señor está ahí detrás de nosotros respaldándonos. Lo que tú vas a hacer en el futuro, lo que estás pensando hacer, lo que el Señor puso en tu corazón para hacer en tu vida, el Señor lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Así que si tú eres una especie de llanero solitario que te la pasas ahí en la iglesia por causa de la pandemia, te invito a que te vengas aquí porque el Señor respalda a su iglesia. Sí, si tienes una condición muy complicada que no puedes salir, obviamente tienes que quedarte, pero es necesario que tú estés orando, glorificando al Señor juntamente con tus hermanos. Amén. Bueno, te voy a platicar un poquito del contexto de este pasaje. Jesús los lleva a este lugar, se llama Cesarea de Filipo, que se encuentra al norte de Israel. Está en las faldas del monte Hermón. Hay un salmo que habla sobre el monte de Hermón, que el rocío baja del monte, y habla sobre la bendición que tiene Dios en el principio sacerdotal de cada uno de nosotros. Y los lleva allí porque el Señor les quiere enseñar pues estas cosas más profundamente. Están los apóstoles y los discípulos aprendiendo de Jesús, tragando literalmente de la boca de Jesucristo. El Dios vivo está allí presente, enseñándoles los principios del reino. Siempre enseñaba el Señor Jesús diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Señor está interesado en que tú y yo ejerzamos los principios que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Él estableció para nuestra vida y que es necesario ejercerlos. No solamente conocerlos, sino también ejercerlos día a día. Entonces Jesús los lleva a ese lugar que es conocido como las puertas del Hades, así se titula en las diferentes Biblias o traducciones, y los lleva ahí con un propósito muy, muy particular. Ahí es donde Pedro le dice Jesús, tú eres el Señor, ¿a quién voy a ir? Vamos a leer un poquito el pasaje. En el verso 13 dice, 16:13 dice Mateo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Jesús. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está respondiendo de una manera muy sincera, porque más adelante dice la palabra que el Padre es quien le revela que diga esto, que confiese que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando escuchamos hablar, empezamos a conocerle poco a poco, pero llega un momento en que llega una revelación un poco mayor a nuestra vida y podemos ver a Dios, a Jesucristo, como verdaderamente el Hijo de Dios,
como el Hijo de Dios que vendría a salvarnos, que vendría a traer, a redimirnos, a comprarnos por causa del pecado que nosotros hicimos. Cada vez que nos vamos metiendo, conocemos un poco más a Jesucristo como la persona que verdaderamente es. Y Jesucristo en verdad es Dios. Jesucristo en verdad es nuestro amigo. Jesucristo en verdad es nuestro Salvador. Es el que dio la vida, el que nos ama, el que está atento a todo lo que estamos pasando en nuestra vida. Y nunca, 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 mi querido hermano, te va a dejar ni te va a desamparar. Tenlo por seguro. Cada vez que te pasan cosas difíciles, uno entiende estas cosas. Quizá por eso pasen. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo dijo tu vecino, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Significa que nosotros entendemos que Cristo es el Señor, que el Espíritu Santo vive en nosotros porque el Padre nos lo revela. Directamente el Padre. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación de religión, alguien que nos lleve de la mano para venir y cumplir con un rito religioso, sino que Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos revela día a día lo que verdaderamente es Él. Alguien dice amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, hablando de las puertas del infierno, pues, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Este lugar, Cesarea de Filipo, es un lugar donde los judíos o la nación de Israel, incluso las naciones de alrededor, conocían como un lugar de culto pagano. Allí, antes de los judíos del dominio romano, en ese momento, en los tiempos de Jesús, dominaban los romanos. Antes de los romanos dominaron los griegos. Antes de los griegos dominaron los persas, y así sucesivamente. Antes los asirios y antes otros dominaban así al pueblo de Israel. Y ese lugar, ahí se instauró muchísimos, incluyendo los judíos paganos, iban a ese lugar a rendirle culto a sus dioses. O sea, era un lugar de culto satánico literal. Físicamente es una cueva que está en la montaña. Imagínate que es una cueva y ahí esa puerta es la cueva. En las faldas de esa montaña está ese lugar. Ahí hay un río que nace también, aquí lo conocemos como un ojo de agua. Ahí nace un río, ahí nace aguas del Jordán, de ahí salen también y verten allí. Y el Señor los lleva allí. ¿Por qué? ¿Por qué los lleva? Dice, pues, oye, pues es como si a mí me dijeran, oye, vamos a Chalma, ¿no? Y nos vamos de rodillas. Es como si te dijeran así, y los discípulos, pues te vas a quedar, pues ¿qué onda? ¿Para qué Jesús nos quiere llevar allí? ¿Por qué no se supone que nos está enseñando sobre el reino de los cielos? ¿A poco nos va a enseñar sobre el reino de las tinieblas? Pues sí, en lo general el Señor también quería enseñar sobre el reino de las tinieblas, pero no como algo para que apropiarse, sino algo también como para entender lo que tú y yo somos en Cristo Jesús, y que las tinieblas no tienen ya ningún derecho sobre nuestras vidas. Entonces ahí tenemos a Cristo parado enseñándole. Imagínate, así como en este lugar les está enseñando y les dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Jesús mencionó la palabra iglesia alrededor de 2 veces. Yo me he topado 2 veces en toda la Biblia, en ese y en otro pasaje que no me acuerdo cuál es. Entonces ese es el lugar donde el Señor está instaurando. O sea, la iglesia es un plan del Señor que no viene desde Jesucristo, sino desde los principios de los tiempos. La iglesia es la manera en que Dios se va a manifestar. Es el instrumento de Dios, es la novia, es el instrumento de Dios para bendecir a toda la tierra. En su momento fue el pueblo de Israel. En su momento el Señor bendecía, porque la promesa de Abraham: serán benditas en ti todas las las naciones de la tierra. Así ahora tú y yo somos partícipes de esa bendición, la bendición de Abraham. También somos partícipes.
¿Cuántos de los de aquí creemos que los que están a nuestro alrededor y todas las naciones que nos rodean son bendecidos por causa de la iglesia? No por la iglesia en sí misma, sino porque el Dios instituyó en nosotros que así fuera. Entonces Jesús está estableciendo en ese momento, en ese lugar, le está abriendo los ojos y está diciéndole a sus discípulos que ellos son la iglesia. ¿Por qué el Señor los lleva ahí? Algunos interpretan y dicen, pues es que a Pedro le cayó el 20 de que ahora sí Jesús lo consideraba como Dios. A Pedro le cayó el 20 en pensar de que ya Pedro va a ser perfecto y ya no va a pecar. Después de eso tenemos a Pedro haciendo los peores pecados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahí? O sea, el foco de atención en ese lugar no es Pedro. El foco de atención en ese lugar es Jesucristo. El foco de atención en ese lugar se trata de que está emergiendo en ese punto una iglesia que va a destruir, que va a hacer retroceder al reino de las tinieblas. ¿Alguien dice amén? Entonces, en ese sentido, Jesús quiere enseñarle estas cosas. Y Jesús no está tan interesado en ese momento de que le reconozcan como que Él es el Hijo de Dios. No me malentiendas, pero quiere más que entiendas, que entendamos la función que tenemos nosotros como iglesia en sus manos. Vamos a regresar a un pasaje en Mateo 8:29. Hay un endemoniado gadareno, pero es muy interesante las palabras que dice este endemoniado. Paco, estás hablando del puro demonio, ¿qué te pasa? No, quiero que entiendas algo que va a decir esta legión de demonios. 8:29 dice, del 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Observa. O sea, el diablo, los demonios saben que les va a llegar su tiempo, saben que ya fueron enjuiciados, saben que viene un tormento venidero. 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios, observen el 31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 32. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó por el mar, por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Quiero que observes el verso 39. La confesión que está haciendo un demonio. En el verso 29, a ver si lo pueden poner en pantalla. Verso 29. Verso 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y luego, ¿qué dice? Hijo de Dios. Mira que lo está diciendo no un cristiano, no alguien que están evangelizando, lo está diciendo un demonio. Y mira que Jesús le cierra la boca. Digo, en una estrategia cualquiera humana uno diría, no, pues que confiese, porque Jesús, para que digan que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús le cierra la boca y le da unas instrucciones. Y aquí le ruega, por favor, no nos saques de aquí, estamos bien a gusto, por lo menos pásanos al hato de cerdos. Y Jesús les da chance. ¿Por qué voy a este pasaje? Porque en el contexto de lo que te estoy explicando, Jesús está interesado, sí, que en que creamos que Él es el Hijo de Dios verdaderamente, sí, porque eso viene por revelación del Padre. Pero hay algo mayor que el Señor quiere que también nosotros entendamos, y es que tú y yo somos la iglesia que el Señor escogió, formó, creó, para que vayamos y hayamos retroceder a las huestes de las tinieblas. Están los discípulos en Cesarea de Filipo, en las puertas del Hades, en esa montaña, y Jesús le está diciendo, lo que yo entiendo ahí, que Jesús está proclamando, hey, no le está hablando solamente a los discípulos, le está hablando también a la sarta de demonios que están alrededor, y les está diciendo, hey,
esta es mi iglesia. Entonces los discípulos se quedan, si nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Yo creo que Jesús le estaba hablando a los dos. Yo creo que Jesús le estaba hablando a los discípulos y está diciendo, ciertamente tú eres la iglesia y sobre ti yo voy a afirmarme y voy a hacer retroceder a las vueltas de las tinieblas. Pero lo que Jesús también está haciendo, porque ese es el lugar conocido como el inframundo, como el lugar de adoración a Baal, a los demonios, al fauno de los cuernos retorcidos, al demonio, a Satanás, pues. Lo que Jesús le está diciendo también a los que están ahí atrás escondidos y no se ven, es que está presentándole a la iglesia que les va a partir, que los va a hacer retroceder. Lo que Jesús está haciendo es levantando a la iglesia y confirmándola para decir que Él va a vencer en la cruz del Calvario, y poco tiempo adelante el Señor va a ser levantado en gloria y la iglesia va a tener que avanzar. Dos cosas está haciendo el Señor. Es un acto público de confrontación al diablo, y también es un acto donde la iglesia va a empezar a ejercer dominio. La iglesia va a empezar a avanzar. Los judíos durante mucho tiempo no reconocieron que Jesucristo es el Señor. Entonces ahora viene con nosotros la iglesia. La iglesia en sí debía estar formada por todos, donde ya no hay judío, ni griego, ni blanco, ni negro, ni de cualquier color. Es la iglesia. Pero bueno, los judíos no quisieron creer. Ahora queda un remanente muy pequeño de judíos. Todavía hay que creen en Cristo, pero va a venir un momento en el que van a volver a creer los judíos otra vez. Entonces, como iglesia tenemos un propósito. Repite conmigo, tenemos un propósito: hacer ofensiva, construir, destruir, conquistar, someter, alcanzar, bendecir, respaldar, ir para adelante, ganar batallas, orar por los enfermos, ir y desatar a aquel que está en esclavitud, liberar a aquel de la enfermedad, levantar a aquel que se decayó, alcanzar a los que se quedaron atrás. Como iglesia tenemos la autoridad de hacer todas esas cosas, y no solamente la autoridad, sino que tenemos la responsabilidad y el propósito de hacerlo. A donde nos guíe el Espíritu Santo, el Señor nos va a respaldar. En este llamado vamos a desarrollar todos los dones. Mira que los dones vinieron ya que la iglesia fue instituida, ya que el Espíritu Santo descendió, y entonces los dones fueron repartidos a cada uno según el Espíritu Santo les daba. Y ahora lo mismo está pasando. Entonces, luego, cuando no hay dones en una iglesia, no significa que Dios no sea poderoso. No hay dones, sino más bien porque la iglesia está carente de un propósito. Nosotros tenemos un propósito, y ese propósito es bien claro: es avanzar. Di conmigo, avanzar. Tenemos un propósito, y ese propósito es ir para adelante. Y Paco, ¿y a dónde vamos? Vamos a conquistar lo que el diablo nos robó. ¿Para dónde vamos? Vamos a conquistar lo que las huestes del diablo tomó y ahora están en su poder. Si bien Cristo venció en la cruz, pero ahora a nosotros nos toca tomar lo que el diablo ahora tiene. Y sí, el diablo ahora tiene cosas, si no, pregúntate. En algunos en la economía, en algunos en la enfermedad, en algunos en el divorcio, en algunos en hijos muy complicados, en algunos XXXX. El diablo tiene cosas que te pertenecen a ti. Y te voy a calentar para que te ponga aquí. El diablo todavía sigue haciendo maldades. El diablo sigue tomando terreno. Por eso el Señor presenta a la iglesia, tanto a los huestes demoníacas como a nosotros, para que nosotros entendamos que es necesario avanzar y tomar lo que a nosotros nos corresponde. No es para individualistas, no es para solitarios, es para la iglesia. Ok, habrá gente muy poderosa en la oración, en la batalla, en esto y lo otro, pero de poco sirve cuando uno se levanta. Uno puede dar pasos, puede caminar, pero la iglesia puede correr. La iglesia puede correr. Algunos caminan, pero la iglesia, ¿qué hace? Corre. La iglesia corre, la iglesia avanza. Hay una historia en Hechos. Vamos a ir a Hechos. A mí me gustan las historias. Mi hija estudia historia. Hechos 12. Vamos a leer el pasaje del 1 en adelante.
En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los apóstoles, Observen, ay, cómo Dios permitió que un líder de esta naturaleza muriera en manos de un impío. Ahorita hablamos de eso. 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, a ver si pueden poner ese. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Aquí tenemos al diablo, a Herodes, bueno, es lo mismo. Aquí tenemos a Herodes tratando de opacar el avance de la iglesia. ¿Ves cómo el diablo todavía tiene cierta autoridad hasta donde la iglesia quiere? Obviamente. Vemos a un Herodes amedrentando a los cristianos para tratar de que no avancen y tratar de agradar a los judíos, porque los judíos lo que querían era matar a los cristianos, obviamente. Entonces Herodes, con el afán de agradar a los hombres, cuidado cuando empiezas a agradar a los hombres y no a Dios, Herodes mata a Jacobo, y después, viendo que le agrada a los judíos, ay, estos van a pagar bien sus impuestos y me van a honrar, entonces echa mano de Pedro y lo mete al tambo. Entonces dice la palabra de Dios que la iglesia, si bien un líder fue encarcelado, Cristo no fue encarcelado. La iglesia dice que hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Historias como estas hay un montón en la iglesia, en la iglesia, sí, en la Biblia. Historias como estas está repleta la palabra de Dios. Pero quise tomar esta porque el Señor realmente obra cuando una iglesia se une en oración con un solo propósito. Entonces la iglesia oraba y Dios responde. En el verso 6 empieza la respuesta. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Pedro estaba con 1000 cadenas, imposible que saliera humanamente. Y aquí que se presentó un ángel. Pero antes, en el verso 6 dice: y cuando Herodes les iba a sacar aquella misma noche, observa, Herodes los iba a sacar, pero Dios los sacó primero. O sea, ¿por qué hizo eso? Verso 7: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿De cuántos de los de aquí se le han caído las cadenas de sus manos? Amén. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto, ¿y qué? Y sígueme. Verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ahora, hay algo que yo me gozo en el Señor, y es que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Lo dice la Biblia y lo hemos escuchado un montón de veces, pero sabes, hermano, Dios respalda la oración de su pueblo. Cuando su pueblo se levanta a orar con una petición específica para que el evangelio siga avanzando, el Señor respalda. El Señor escucha y está pronto cuando menos te lo espera. No deja que el hombre haga algo. El Señor hace que se lleve el mérito Él, y hace el milagro antes de que los médicos digan algo. Él libra antes de que los hombres suelten. A Pedro le pasó esto. Sale Herodes y dice: yo lo voy a soltar para que también ni estar en pleito con los judíos ni con los cristianos. Ajá.
El Señor de inmediato manda a su ángel y hay una luz que resplandece en ese lugar y ¡pum! Lo inesperado pasa. Pedro estaba dormido, le dice: levántate, ya estuvo, y salte, pero espérate que mañana que me van a soltar. Para que no quedemos mal con Herodes. Cállate, ya salte, es hora, porque el Señor te está librando. Allá tú si quieres seguir enfermo, allá tú si quieres seguir en esa situación complicada. Cuando el Señor dice que hay libertad en el nombre de Jesucristo. Dios sostiene y respalda a la iglesia. No es el hombre, no los apóstoles, es Dios. Nadie puede resistir a Dios, ni el avance de la iglesia. Observa, nadie puede resistir a Dios ni el avance de la iglesia. Dios, después de esto, Herodes muere. Se hace un disturbio allí y el pueblo empieza a decir: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios, y paz, que viene un ángel y truenan a Herodes. Muere. ¿Quiere quedar bien con el hombre? Queda bien con el hombre. Ya sabes cuál es tu final. ¿Quieres quedar bien con Dios? Hay libertad. ¿Quieres quedar bien con Dios? Todo es posible. ¿Quieres quedar bien con Dios? Él escuchará tu oración. Y la historia continúa, y el Señor tiene un llamado entonces para nosotros. Quiere que nosotros avancemos. Cuando viene la oposición, solo Dios es el que va a librar. Es Dios, no es tu servicio, hermano. No es lo mucho que hagas, no es lo mucho que tú sepas, no es lo mucho que tú entiendas, porque de nada te sirve entender si al final no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que importa es que tú escuches la voz de Dios y vayas y ejecutes lo que Dios te está mandando. Lo que importa no es que tú hagas todos los servicios, todos los ministerios de la iglesia. Lo que importa es que tú hagas la voluntad de Dios y Él te va a respaldar. Lo que importa es que escuches la voz de Dios y le entregues tu corazón, porque de seguro el Señor va a ir delante de ti. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer contigo, y las va a hacer siempre y cuando tú escuches la voz de Dios y obedezcas. Ahí más adelantito en el verso 12 la iglesia empieza a glorificar a Dios por causa de este milagro, porque fue un milagro. En el verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? O sea, sale de la cárcel, lo trae el ángel de la mano, literalmente, porque Pedro no lo cree, no cree que es un ángel y lo que está pasando. Ahí dice que primero, dice que el ángel lo lleva, pasa la primera guardia y luego la segunda guardia, o sea, 2 puertas que estaban custodiando no sé hasta qué punto estaba de la cárcel él ahí guardado. Y después dice que llega y ¿qué encuentra haciendo Pedro a los demás? Orando. Pedro encuentra orando a la iglesia por él. Estaban orando por aquel que estaba encarcelado. ¿Quieres ver a tu familiar libre? Ora por él, pero ora con la iglesia y vas a ver lo que va a pasar. ¿Quieres ver milagros? Ven y ora con la iglesia y vas a ver lo que va a pasar. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, fíjate, me da mucha risa esto, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro. O sea, viene Pedro y vienen los soldados a lo mejor atrás buscando a Pedro, y esta todavía va y les dice, y Pedro allá afuera dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: ¿estás loca? O sea, todos los demás que a ver, espérame, estamos orando por eso, pero no es posible que pase. Pero aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar: ábranme por favor, que me van a agarrar, hombre. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señas de que se callen, pues les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. Ya se hizo el desorden.
Pero sabes, después de eso tenemos a una iglesia glorificando al Señor por lo que Dios hizo. No te hagas, hermano, tú y yo glorificamos al Señor cuando Dios hace un milagro, ¿sí o no? Bueno, sí lo glorificamos así, pero cuando Dios hace cosas poderosas, tú y yo nos levantamos a orar, nos levantamos a exaltar al único Dios verdadero. Dios es bueno, hermano. La oración individual importa, sí, pero la oración grupal se necesita. La oración grupal se necesita. El 15 de diciembre me llamó mi mamá y me tuve que ir de emergencia a Estados Unidos. Bueno, llegué a Tijuana porque al final se la trajeron ahí a Tijuana. Y me dijo mi mamá, yo ya me siento morir. De hecho, yo llegué y lo primero que hice fue orar por mi mamá. Ellas no son congregantes, pero yo oré. Y al siguiente día oré y no pasaba nada, hermano. Neta, no pasaba nada. Tenía COVID. Ustedes saben, muchos de los que están aquí, de qué se trata esa enfermedad. Y es una enfermedad que es horrible. Ella no quiso ser hospitalizada. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que me hospitalicen. Si me voy a morir, quiero morirme viéndolos a ustedes, hijos. Así. Y yo, mamá, espérame. Y yo, pues, me ponen más aprietos porque se supone que yo soy cristiano, ¿no? ¿Qué haces? Pues ahora orar más, ¿no? Y Señor, por favor, respáldame en esta, por favor, para que no digan que yo nada más así puro por encimita, ¿no? Y pasaban los días. El 15 fue un miércoles, llegué en la noche, luego el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y llegó el lunes. Repite conmigo, llegó el lunes. Sí, llegó el lunes. Le hablo a Martín, por aquí anda Martín. Gracias, Martín. Le digo, Martín, dile a los varones, por favor, que me ayuden a orar. Los que van a pasar ahorita, que me ayuden a orar, por favor. Yo puse la transmisión, ya había empezado y algunos habían pasado. Y él alcanzó a decir algunos. Y no sé cuánto les haya dicho, pero oró uno y luego oró el pastor Junior también oró. Y estábamos ahí, estaba en ese momento, somos 5 hermanos en total los que estábamos en ese momento, porque algunos fueron que por oxígeno y que por que por lo otro. Es un broncón eso. Entonces ella, yo me quedé con una de mis hermanas y una muchacha que le ayuda a una de mis hermanas. Y yo puse la transmisión, le digo, mamá, le digo, ahorita están orando por ti. Y él con sus ojos me hacía señas porque realmente casi no podía hablar. Era muy poquito lo que podía distinguir de lo que me hablaba, porque tenía la careta y el tanque de oxígeno a todo lo que daba. Y me dice, sí, hijo. Entonces estábamos ahí cantando, estábamos orando, y de repente, repite conmigo, de repente la habitación se llenó de la gloria de Dios. De repente la presencia de Dios nos inundó en ese lugar. Mi hermana estaba haciendo quehacer ahí. Una de ellas sí es cristiana, ella es cristiana, la que estaba allí. Las otras no, curiosamente, yo no sé por qué. Y ella dejó de hacer las cosas porque nos escuchó a nosotros, que estábamos empezando a orar, estábamos llorando. Mi mamá estaba orando y llorando. En lo poco yo le veía balbucear en los labios. Y mi otra hermana estaba llorando, ella estaba haciendo quehacer y estaba chillando. Y vino con nosotros y también empezó a orar. Le tomó la mano de mi mamá y mi mamá agarraba mi mano y me decía, hijo. Y en eso me dice, ya cuando terminó todo, después de que terminaron de orar aquí en la iglesia, dice, mi hijo, dice, yo sentí un calor aquí, dice, en mi pecho. Dice, yo sentí un calor aquí en mi pecho que vino desde aquí y que me pasó hasta acá. Algo así yo sentí, dice, y yo siento muchísima paz, hijo. Ahí te quiero dar muchas gracias. Obviamente yo no perdí la oportunidad, la llevé a Cristo, la hice confesar todas las maldiciones generacionales escritas y por haber. Y yo dije, este es el momento. A lo mejor me está oyendo. Fue un momento hermoso. ¿Pero por qué, hermano? Porque la iglesia estaba orando.
Dios. Y yo dije, de inmediato les compartí a los muchachos. Mi mamá, en lo que podía hablar, le mandó un mensajito y le dijo gracias por que estuvieron orando por mí. Les mandé ese mensaje a los chavos. Y ya me pasé de tiempo. ¿Y por qué permite Dios a algunos que pasen estas circunstancias tan difíciles? Porque Dios ahí se manifiesta. Porque Dios ahí manifiesta su gloria. No lo va a hacer en condiciones normales, porque el hombre nos agarra la flojera, nos agarra la pesadez, nos acostumbramos. Necesitamos un poquito de acción. No estoy diciendo que te enfermes, pero lo que sí te estoy diciendo es que te unas con la iglesia para glorificar al Dios vivo y verdadero. Lo importante, el punto no es aferrarse a la vida, hermano, como algo a que aferrarse, así como algo que te chiqueas y como capricho lo quieres. El punto es aferrarse a Dios, porque su voluntad es buena, porque Dios está vivo, porque Dios escucha y porque necesitamos descansar en Él. Como hijos podemos dar pasos, pero como iglesia vamos a correr. Y volviendo al verso original, Mateo 16, 18, a ver si lo pueden poner en pantalla. Dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, estaba hablando como la roca, la montaña, pero también estaba hablando que la roca, ¿quién es? Cristo. Sobre esa roca, o sea, Cristo, pues, Él. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Paco, ¿por qué tengo que pelear si Cristo ya peleó? Si Cristo ya ganó. ¿Qué no se supone que ya venció en la cruz al diablo? Sí, lo venció Cristo, no tú. Lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de la victoria de Cristo para ir y hacer retroceder al diablo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar lo que el diablo nos quitó. Oh, porque estoy seguro que muchas cosas ya te quitó el diablo y tú ya te conformaste. A nosotros nos toca tomar eso que el diablo ya quitó, te arrancó de tus manos. Por eso voy a terminar con esto, que ya se me acabó. Asiste a un grupo de pastoreo. Punto número 1. A ver, levante su mano. ¿Quién sí va a un grupo de pastoreo? Ok. La otra mitad, te invito a que vayas a un grupo de pastoreo. Te voy a decir por qué. Porque ahí vas a hacer cuates que van a orar por ti. Yo oro en mi casa y Dios me escucha. Ándale pues. Sí, yo sé, Dios te escucha. Pero hay otras que vas a tener que librarlas con muchos. Hay otras que vas a tener que brincar los muros acompañado y con el impulso de muchos. Punto número 2. Asiste a la oración de los lunes por lo que más quieras. Ojalá y todos los líderes de la iglesia asistieran los lunes. Asiste los lunes a la oración, porque Dios ahí rompe cadenas, porque Dios ahí establece su reino. La lucha no es contra carne ni contra sangre. No es porque tengas el mayor oro del mundo, no es porque tengas las mayores riquezas y la mejor salud. Se trata de que avance la iglesia, porque va respaldada por Cristo Jesús. Ponte de pie, hemos terminado. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez aquí? Que haya venido a una reunión como esta, por aquí, por allá arriba. ¿No? Ok. Todos somos de aquí. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hago un compromiso contigo. Y ese compromiso se trata de reunirme con mis hermanos, que somos la iglesia, que somos tu amada. Señor, sé que en estas cosas no tengo tiempo, pero yo quiero hacerme el tiempo. Yo hago un compromiso contigo, no con los hombres, contigo, de que voy a asistir a un grupo donde me esté juntando con más personas, porque aquí vengo y luego ya nada más llego y me voy y pues medio saludo y pues nada más.
pero yo quiero conocer más personas de la misma fe. Señor, ponme en un lugar idóneo, correcto, donde me pueda desarrollar. Pero también, Señor, vengo a hacer pacto contigo para venir los lunes a la oración, Padre, porque yo sé que tú respaldas a la iglesia en muchas cosas. Te doy honra y gloria, Señor. Te doy gracias por la palabra, Señor. Te doy gracias por el milagro que hiciste con mi madre. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que vas a estar haciendo. Gracias porque tu gloria resplandece. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso.